What if I'm in the movie? What do you mean? I mean, I'm in the movie. I'm Sharon Tate. Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G. Y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de películas basadas en hechos reales que cambiaron su final original. It's comforting to see that nothing's changed. You're wrong, Emily. There's no way I could have known this before, but there was always something missing. Para esta lista veremos películas que se basaron en historias reales, pero omitieron detalles clave que habrían hecho que sus conclusiones fueran más deprimentes. Hey, no estamos diciendo que las películas sean peores por dejar estas cosas fuera. Solo estamos proporcionando un poco de contexto adicional. Por supuesto, te lo advertimos. Alerta de spoilers. ¿Conoces otra película basada en hechos reales que haya cambiado el final? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Problemas profesionales. Ed Wood. This is the one. This is the one I'll be remembered for. Si conoces al verdadero Ed Wood, sabes que toda su carrera estuvo llena de altibajos. Principalmente bajos, ahora que lo pensamos. Pero su vida real plasmada en Plan 9 for Outer Space no coincide exactamente con el tono de la escena final. Let's get married. Huh? Right now, let's go to Vegas. But Eddie, it's pouring and the car top is stuck. Boy, it's only a 5-hour drive and it'll probably stop by the time we get to the desert. Heck, it'll probably stop by the time we get around the corner. Let's go. Después del estreno de la película, Ed y Katie van a casarse. El texto en pantalla al final alude a su descenso al alcoholismo y las películas de desnudos. Pero eso no es ni la mitad de lo que realmente sucedió. Además de películas para adultos, Wood escribió más de 80 novelas sexuales solo para sobrevivir, a menudo gastando el dinero inmediatamente en alcohol. Aunque él y Katie permanecieron juntos hasta su muerte, su vida hogareña no fue exactamente buena, por decirlo menos. Número 19. Discurso de aceptación accidentado. A Beautiful Mind. Una mente brillante de Ron Howard es una exploración emocional en una psique que es a la vez brillante y rota, y que muestra el costo que la esquizofrenia tuvo en el matemático John Nash. Saw my name on the lecture slate. You lying son of a bitch! Who are you talking to? Tell me who you see. Aunque la descripción de la enfermedad no era del todo precisa para las experiencias de Nash, funcionan en un sentido narrativo. Después de 2 horas intensas de tiempo de ejecución, Nash acepta el premio Nobel y se lo dedica a su esposa, Alicia, en un discurso. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. A pesar de lo catártico que es este momento, la enfermedad de Nash le impidió hacer tal discurso en la vida real. La película se estrenó 14 años antes y debemos mencionar que la historia de Nash terminó en tragedia, ya que él y Alicia murieron en un accidente automovilístico en 2015. Número 18. Negocios fallidos. La lista de Schindler. Como si la lista de Schindler no fuera lo suficientemente horrible. Y lo sabemos, lo que estamos a punto de describir no es nada comparado con los horrores reales de la Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante, es interesante. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. Después de la guerra, Oskar Schindler se encontró tambaleándose financieramente, demostrando que ninguna buena acción queda sin castigo. Se mudó a Argentina y crió pollos por un tiempo, pero esta empresa finalmente fracasó y regresó a Alemania. That's to be expected. Startup problems. This isn't pots and pans. This is a precise business. Sus empresas comerciales posteriores fueron aún menos exitosas, lo que lo obligó a declararse en bancarrota en 1963. El texto en pantalla lo reconoce, pero poco después, Schindler sufrió un ataque al corazón y desde entonces se mantuvo gracias a las donaciones de las familias que ayudó a salvar. Aunque hay algo de humanidad conmovedor ahí, todavía es triste escuchar que no prosperó tanto como se merecía. Número 17. Divorcio y acusaciones de maltrato. La teoría del todo. Someone is
La teoría del todo definitivamente representa el tenso final del matrimonio de Stephen Hawking con Jane Wilde. Pero si bien el texto en pantalla al final tiene razón en que eventualmente siguieron siendo amigos, deja de lado un buen tiempo durante el cual definitivamente no lo eran. Durante su matrimonio, Hawking se hizo cercano a una de sus enfermeras, Elaine Mason. Hawking dejó a Wilde por Mason en 1995, pero es posible que su segundo matrimonio tampoco haya sido tan bueno. A principios de la década de 2000, la policía inició una investigación sobre preocupaciones de que Hawking estaba siendo abusado físicamente, pero se cerró rápidamente cuando Hawking se negó a hacer una declaración. Hawking y Mason se divorciaron en 2006, antes de su fallecimiento en 2018. Número 16, Sin Venganza, The Revenant. Es un poco extraño llamar horrible a un final porque en realidad no tuvo una confrontación violenta, pero así es la naturaleza de El Renacido. En la película, el hombre que vive en la frontera, Hugh Glass, atraviesa un infierno después de que su hijo es asesinado y lo dan por muerto, en última instancia rastreando y luego vengándose del hombre responsable. You came all this way just for your revenge, huh? Will you enjoy it, Glass? 'Cause there ain't nothing gonna bring your boy back. En realidad, Glass no obtuvo tal venganza. De los dos hombres que lo dieron por muerto, Glass rastreó a un hombre llamado Bridges, pero finalmente lo perdonó debido a su juventud e inexperiencia. El otro, John Fitzgerald, era prácticamente intocable después de haberse alistado en el ejército, y Glass le dijo que lo mataría si alguna vez se retiraba. La intención estaba allí, pero definitivamente era menos culminante. Unless he re-enlisted so he could justify killing again. These tracks right here are his. Número 15. Los tristes finales de los chicos Davis. Finding Neverland. Si necesitas evidencia de que la vida real está lejos de ser un cuento de hadas, te presentamos a los niños Davis que inspiraron Peter Pan y también Los Muchachos Perdidos. Finding Neverland termina con el autor de Peter Pan, J.M. Barrie, adoptando a los niños Davis después de la trágica muerte de su madre Sylvia. She went to Neverland. And you can visit her anytime you like. If you just go there yourself. La escena final tiene un trasfondo tristemente edificante, pero la tragedia seguiría a la familia en la vida real. El hijo mayor, George, murió en una batalla de la Primera Guerra Mundial en 1915, y en 1921 el segundo, Michael, se ahogó junto a un amigo, con algunos preguntándose si fue un accidente. Apenas unos meses después de que Jack sucumbiera a una enfermedad pulmonar en 1959, el propio Peter se quitó la vida, después de haber luchado mucho por ser el homónimo de Peter Pan. And I would be extremely honored if you would allow me the use of your name for one of the characters. I don't know what to say. Say yes. Número 14. Los destinos ambiguos de las ballenas. Big Miracle. A todo el mundo le encanta una historia edificante sobre la humanidad uniéndose para salvar animales necesitados. Así que no sorprende que Big Miracle termine con ballenas grises que estaban atrapadas ahora escapando hacia la libertad. Aunque Operation Breakthrough, la verdadera misión de rescate en la que se basa la película, terminó de manera similar, no había tanto optimismo. Stop fighting. That baby is gone. You can't change that. La ballena bebé sí murió mientras los padres fueron liberados de la sección de hielo en la que estaban atrapados, pero sus estados físicos después de esto significaron pocas esperanzas de que sobrevivieran. Nunca se encontró evidencia, aunque muchos expertos creen que las ballenas no tuvieron su milagroso final. Número 3. Un matrimonio infeliz. Mi pie izquierdo. Christy Brown fue un hombre que soportó muchas dificultades en su vida. Si bien esta película biográfica no rehúye de ese hecho, dejó fuera un capítulo oscuro de su historia: la relación con su esposa Mary Carr. Hello, my name is Mary.
I'll be with you till you go on this evening. La película muestra a Christy conociendo a Carr en un evento de caridad, y la película termina con ellos celebrando con una botella de champán. What do we drink to? Let's drink to Dublin. To Dublin? Yeah. Why? Because Christy Brown was born there. Desafortunadamente, es posible que su final feliz no haya sido tan feliz después de todo. Cuando Christy Brown murió a la edad de 49 años, un análisis post-mortem mostró hematomas en su cuerpo. Muchos sospecharon que los moretones se debían a negligencias o a que alguien lo lastimó físicamente. Finalmente, también se publicó una biografía que mostraba a Carr como infiel. Is he good looking? Who? Your appointment. Yeah, in his own way, he's nice. It doesn't matter to me. You can meet who you like. Número 12. Estrés postraumático y problemas de alcohol. Unbroken. Unbroken cuenta la fascinante historia real de Louis Zamperini, un soldado estadounidense que sobrevivió al accidente de un bombardeo en el Pacífico y soportó una serie de campos de prisioneros de guerra antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, como es el caso de muchos veteranos, Zamperini estuvo plagado de trastornos de estrés postraumático en los años posteriores a su regreso a casa. Tenía pesadillas en las que se enfrentaba a sus captores y eran tan intensas que una vez atacó a su esposa mientras dormía. Zamperini recurrió al alcohol como una forma de dormir mejor, pero esto afectó aún más su psique. Afortunadamente, encontró una forma de recuperarse y mejoró. Esto se cubrió con más detalle en una secuela basada en la fe, Unbroken Path to Redemption. Número 11. Cuartel General Nazi, The Sound of Music. The hills are alive with the sound of music. Cuando cantas la alegre canción Sound of Music, probablemente no estás pensando en los nazis que viven en las colonias, pero esa es la triste realidad. Algún tiempo después de que la familia Von Trapp abandonara su casa en Salzburgo en 1938, la morada fue incautada y utilizada como cuartel general de operaciones nazis. Específicamente sirvió como la casa de verano de Heinrich Himmler, quien fue uno de los principales arquitectos de muchos crímenes de guerra. La casa de Von Trapp incluso fue visitada por el mismísimo Adolfo Hitler. Afortunadamente, la propiedad se devolvió a los misioneros después de la Segunda Guerra Mundial. No nos sorprende que la familia Von Trapp decidiera no incluir una canción sobre la lamentable historia de la casa. Número 10. Unos oscuros años finales. El aviador. Si bien El aviador de Martin Scorsese nos dio una vista previa bastante sólida de lo que finalmente sería la vida de Howard Hughes, no retrató todos los detalles. Go away. Just for now. I'll see you soon. La película mostraba cómo se aislaría del mundo exterior durante meses. En la vida real, sus tendencias solo continuaron. Su germofobia también le impidió ver a su propia esposa durante varios años antes de divorciarse. Cuando Hughes murió en 1976, estaba tan descuidado que su cuerpo era casi irreconocible. He used to open the bag with his right hand and hold the bag out to me at a 45-degree angle so I may reach into the bag without touching the paper. Aunque Howard tenía una estatura de 1.8 metros, pesaba unos míseros 45 kilos al final de su vida. Si bien no podemos enumerar todos los detalles locos aquí,
Te alentamos a que los busques. Son tan fascinantes como desalentadores. The way of the future. The way of the future. The way of the future. Número 9. La vida de la mujer barbuda. El gran showman. It's you, isn't it? Sir, I have to ask you to leave. You are so talented, blessed. La mayoría de las audiencias sabían que el gran showman no era del todo exacta en cuanto a los hechos. Especialmente porque P.T. Barnum tenía una historia notoria. Pero resulta que la película estaba omitiendo algo más que las partes más feas de su historia. Letty Lutz, la mujer barbuda, se basó en Annie Jones, quien fue entregada en custodia a Barnum cuando era aún una niña. Jones era una defensora de los derechos de los llamados fenómenos e incluso se alejó de Barnum para promover su causa. Pero sus graves problemas financieros la obligaron a volver a trabajar con él. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Jones sucumbiría a la tuberculosis con solo 37 años. Definitivamente no es la gran familia feliz que muestra el final de la película. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. But you gave us a real family. Número 8. Un despido. Remember the Titans. Remember the Titans es una inspiradora historia real sobre la unión frente a las divisiones culturales y raciales. Pero no todas las personas involucradas eran infalibles. 8 años después de llevar al primer equipo de fútbol racialmente integrado de T.C. Williams a un campeonato estatal, el entrenador Herman Boone fue despedido. We will be perfect in every aspect of the game. You drop a pass, you run a mile. You miss a blocking assignment, you run a mile. You fumble the football, and I will break my foot off in your John Brown hind parts. La razón principal por la que perdió su puesto fue porque lo acusaron de hacerle daño a sus propios jugadores. This is no democracy. It is a dictatorship. I am the law. Aunque el despido fue algo así como un shock para la ciudad de Alejandría, 3 entrenadores asistentes habían amenazado con irse si Boone no era relevado de sus funciones. Irónicamente, una película sobre recordar olvidó hablar sobre el triste final de la carrera del entrenador Boone. He did a good job up here. He ran a tough camp from what I can see. Well, I'm very happy to have the approval of a 5-year-old. Número 7. Cobrarle a la familia de un músico que perdió la vida. Titanic. What's the use? Nobody's listening to us anyway. Well, they don't listen to us at dinner either. Come on, let's play. Keep us warm. Orpheus. Sabemos que este drama épico no pudo cubrir todas las historias trágicas involucradas, incluso con las 3 horas que dura. Pero esta es particularmente interesante. Después del hundimiento del Titanic, más de 1,500 personas perdieron la vida. Uno de los cuerpos recuperados fue el de Jack Hume, un violinista que tocó con sus compañeros mientras el barco se hundía. Pero sus valientes acciones finales fueron deshonradas. Right, that's it then. Goodbye, Ollie. Good luck. Bye, Boris. La empresa que contrató a Hume tuvo el descaro y la osadía de facturar a su padre los daños causados al uniforme que alquilaba Hume. ¿Y cómo se dañó? Pues tenemos la sensación que tuvo algo que ver con el trágico hundimiento del Titanic. Afortunadamente, el padre de Hume decidió no pagar la cuenta. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Número 6. Muerte después de la liberación. Conviction. Protagonizada por Hilary Swank y Sam Rockwell, Conviction es un drama legal sobre una mujer que trabaja para convertirse en abogada y poder exonerar personalmente a su hermano, encarcelado por un asesinato que no cometió. Después de mucho trabajo extenuante, la condena se anula 18 años después. Al igual que la vida real, y la película termina con Betty Ann Waters de Swank compartiendo un momento tierno con Kenny de Rockwell. Knowing you're out here, working so hard for me. Knowing that you love me that much. Curiosamente, el siguiente texto en pantalla omite el hecho de que el verdadero Kenneth Waters
murió trágicamente en una caída accidental solo 6 meses después de su liberación. Esta información ciertamente estropearía la historia, aunque es un dato crucial para saber la historia completa. Número 5. Exclusión y muerte. The Accused. Acusados. Este es un top realmente deprimente, ¿no? That's the best you can do, and your best sucks. Now, I don't know what you got for selling me out, but I sure as shit hope it's worth it. Una película poderosa. Los Acusados sigue a Sarah Tobias de Jodie Foster, una mujer que es agredida y finalmente puede condenar a sus cómplices, además de sus atacantes. We find the defendant, Matthew Haynes, guilty of criminal solicitation. Si bien la propia Tobias es ficticia, ella y la película se basan en la historia de Cheryl Arroyo, quien en 1983 pasó por la misma experiencia. Sin embargo, solo 4 de los 6 imputados por el delito fueron condenados, cumpliendo como máximo 6 años y medio. El juicio en sí mostró sugerencias de culpar a la víctima, y posteriormente Arroyo fue condenada a la exclusión en la ciudad de New Bedford, Massachusetts. Luego se mudó a Miami, pero murió trágicamente a los 25 años en un accidente automovilístico mientras, según los informes, estaba intoxicada. Número 4. Lo que realmente le sucedió a Pocahontas. Pocahontas. Esta película animada de Disney es conocida por sus inexactitudes, especialmente cuando se trata del final. You have to go back. But I can't leave you. You never will. No matter what happens, I'll always be with you. Forever. La película concluye con la partida de John Smith de las Américas, pero no muestra que la verdadera Pocahontas fue sometida a una serie de atrocidades. Capturada por los ingleses, Pocahontas fue utilizada como peón en las negociaciones con su padre, el jefe de los Powhatans, durante un año completo. En 1614 se casó con el plantador de tabaco John Rolfe, y se desconoce si Pocahontas tuvo elección en su unión. That if you know any impediment why you should not be lawfully joined together in matrimony, you will confess it. Posteriormente fue llevada a Inglaterra y utilizada como símbolo de propaganda. Desafortunadamente falleció de una enfermedad no confirmada a los 21 años de edad. Your dear mother, Rebecca, fell ill in our outward passage at Gravesend. Número 3. El declive continuo del pueblo. Erin Brockovich. Si bien la verdadera Erin Brockovich consideró que la película tenía un 98% de precisión, esta fascinante historia de interés de la gente no aborda exactamente lo que sucedió después del triunfo del pueblo. He's gonna make them pay $333 million. La demanda colectiva de Brockovich fue bastante exitosa, ya que la empresa PG&E recibió el mandato de compensar a las familias afectadas por el agua contaminada de la empresa con la increíble cantidad de $333 millones. En la vida real, muchos descubrieron que su parte fue mucho menor de lo que esperaban. El bufete de abogados se llevó aproximadamente el 40% de ese recorte, algo que sí se muestra. Pero lo que no vemos es cuán insatisfechos estaban muchos con ese resultado. Boy, do I know how you feel. The first time I heard that number, I said, you've got to be kidding me. 40 goddamn %? Aaron. I'm the one that's injured, and this joker sits at a desk all day, and he wants to walk away with almost half my reward. A partir de ahí, la ciudad de Hinckley, California, se convirtió en un proverbial pueblo fantasma. Los temores de una mayor contaminación del agua ahuyentaron a muchos residentes. By the way, we had that water brought in special for you folks. Came from well in Hinckley. Número 2. Los asesinos de Tate. Once Upon a Time in Hollywood. You are... I'm the devil, and I'm here to do the devil's business. Al igual que Inglourious Basterds, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino es bastante directa sobre los cambios en los detalles históricos, específicamente en el asesinato de Sharon Tate. Casi todo el mundo sabe que la actriz embarazada y otras 4 personas fueron brutalmente asesinadas por miembros de la familia Manson en 1969, por lo que quienes vieron esta película probablemente esperaran esto. Sin embargo, en una impresionante muestra de justicia cinematográfica,
Tarantino hace que el actor ficticio Rick Dalton y su doble Cliff Booth eliminen a los mansonistas, mientras que Tate y los demás están sanos y salvos. Si bien algunas de las otras entradas probablemente podrían haber incluido los finales reales, esta es una reconfiguración histórica que podemos respaldar por completo. Hey, aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Desaparición después de la libertad. 12 Years a Slave. You're not any free And I promise you upon my liberation I will have satisfaction for this wrong. Solomon Northup era un hombre negro libre que vivía en Nueva York cuando fue secuestrado en 1841 y vendido como esclavo en el sur de los Estados Unidos. Como sugiere el título, soportó 12 años agotadores antes de finalmente recuperar su libertad y reunirse con su familia. I apologize for my appearance. But I've had a difficult time these past several years. Posteriormente escribió las memorias del mismo nombre y se convirtió en abolicionista. Pero 4 años después de regresar a casa, volvió a desaparecer sin dejar rastro. Es posible que lo revendieran como esclavo o que alguien le quitara la vida. Pero su destino final es un misterio. Aunque la película reconoce la incertidumbre sobre su muerte, omite cuán sombrío podría haber sido el final de su vida. There's nothing to forgive. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué película basada en hechos reales es tu favorita? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. Bye.